Bueno, este es un primer video para el curso de geometría diferencial y lo que intentaremos hacer es calcular las curvaturas principales de algunas superficies sencillas como el plano y los cilindros. Bueno, vamos a suponer que tenemos como superficie un plano y algo que sabemos de los planos es que ellos quedan determinados por un vector perpendicular a ellos. Entonces vamos a considerar como vector normal a este plano un vector que vamos a llamar eta. Y sin pérdida de generalidad podemos suponer que este vector eta mide 1, o sea, está normalizado. Bueno, claro, lo que sabemos es que en cualquier punto en el que yo me ubique en el plano, entonces digamos que este vector eta, si lo pienso como vector libre, puedo pintarlo allí y él va a ser perpendicular al plano. Bueno, ahora pensemos en S como una superficie. Entonces, cuando queramos calcular las curvaturas principales, lo que debemos conocer muy bien es la variación de la aplicación de Gauss o su diferencial, específicamente su representación matricial para conocer los vectores propios. Bueno, la aplicación de Gauss va a ser una función que va de la superficie en la esfera unitaria y pues en cada punto asigna un vector que vamos a llamar NP y este vector debe ser perpendicular al plano tangente al punto en S. Bueno, entonces dado un punto P en nuestra superficie, pues queremos averiguar quién va a ser este vector que hemos llamado NDP. Bueno, una de las, digamos, de las particularidades que tenemos aquí, y nos vamos a aprovechar bastante del tipo de superficie, es que nuestra superficie, al ser un plano, en cualquier punto en el que yo esté en la superficie, al calcular su plano tangente, pues va exactamente a coincidir con la misma superficie, o sea, con el plano. En otras palabras, el plano tangente es paralelo a ese. Bueno, recuerden que cuando hablamos de plano tangente, esto es un espacio vectorial y necesariamente pasa por el origen. Por eso, tal vez decir que son iguales es un poco abusivo de la notación. En realidad son paralelos. Pero eso quiere decir que nuestro vector eta, al ser perpendicular a la superficie, que es un plano, es automáticamente perpendicular a los planos tangentes en cualquier punto. Entonces podemos definir NDP como este vector eta. Y lo clave aquí es que este vector eta no depende del punto. Es decir, no importa en qué punto esté yo, ahí su plano tangente es paralelo a la superficie, que es un plano, y ahí podemos pensar en NDP como eta. O sea que N es constante, no está dependiendo del punto. Y bueno, si algo aprende uno en los cursos de cálculo es que las funciones constantes pues no cambian. Es decir, este vector eta, si yo lo intento colocar en otros puntos, pues funciona perfecto como vector perpendicular al plano tangente a la superficie, no importa en qué punto lo ubique. Incluso en el mismo punto P, él debe coincidir. Bueno, ahí tal vez el tamaño no me favorece, pero digamos, son exactamente iguales, ambos vectores son unitarios. Por definición, digamos, nuestro n coincide con eta. Bueno, entonces como les decía, si la función es constante, él no está variando, entonces su diferencial debe ser idénticamente nula. Digamos que es un concepto que extrapolamos muy bien del cálculo, pero pues sería interesante justificar un poquito mejor esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar que la diferencial de n en p evaluada en cualquier vector tangente es exactamente el vector nulo. Entonces vamos a calcular la diferencial de n en p y esto por definición equivale a analizar la variación de la función n a lo largo de una curva alfa de t o hacer la derivada respecto a t de la composición de n con una curva.
donde esta curva es una curva que debe estar en la superficie, en este caso nuestro plano, en el tiempo cero, debe pasar por P y su derivada en cero debe ser exactamente el vector B. Solo que n evaluado en cualquier punto de mi superficie, en particular en el punto alfa de t, es exactamente el vector eta, o sea que lo que estoy intentando es derivar el vector eta, que no depende del tiempo y por tanto esa derivada es cero, o el vector nulo, para ser más específicos. Bueno, esto lo que nos dice es que si me pongo un punto P y pienso en mi curva alfa de t pasando por el punto P con la velocidad que ustedes deseen, ahora ve, pues en cada punto de la superficie, cada punto de la curva siempre tengo el vector eta como vector perpendicular al plano tangente en el respectivo punto, es decir, no está cambiando. Bueno, entonces si yo pienso en la diferencial de n en P como transformación lineal y fijando bases en el dominio y en el codominio, el D tiene una representación matricial y pues tiene que ser necesariamente la matriz nula, es decir, que los dos valores propios de esa matriz son 0 y por tanto las dos curvaturas principales son 0, por tanto la curvatura gaussiana, que es el producto de ellas, es 0 y la curvatura media, que es el promedio de ellas, pues también es 0. Es decir que para un plano tenemos curvaturas principales 0 en todos los puntos, curvatura gaussiana 0 en todos los puntos, curvatura media en todos los puntos, es decir, no tenemos ninguna evidencia de que ella se esté curvando. Desde el plano podemos decir sin temor que no se curva, a pesar de que dentro de él hayan curvas que sí se curvan. Bueno, continuando con el video, vamos a calcular las curvaturas principales de un cilindro circular recto. Noten que en el ejemplo anterior y en este no voy a usar parametrizaciones de las superficies, a veces hay que ser muy hábiles tratando de entender las propiedades de las superficies. Bueno, este cilindro lo vamos a tomar de radio 1, cuando yo tomo un punto P, sus dos primeras coordenadas deberían tener norma 1. Y entonces sobre el plano tangente a él necesito definir un vector que sea perpendicular a ese plano tangente y ese será NP. Bueno, la forma de hacer esto va a ser muy sencilla. Si yo proyecto el punto P sobre el plano Z igual a 0, voy a tener un punto cuyas dos primeras coordenadas son exactamente iguales a P, pero su tercera coordenada ahora es 0, es decir, bajado el punto a altura 0. Pero ese punto AB0 está sobre un círculo. Y si yo tratase de pintar un vector perpendicular en ese círculo y sobre el plano, pues sería exactamente la misma posición. El radio es perpendicular a las tangentes de un círculo. Entonces, este vector AB0 y NP pues necesariamente son paralelos, o podemos pensar en ellos como si fueran iguales. Es decir, no es difícil ver que ese vector, moviéndolo ahora de forma vertical hasta el punto P, pues va a ser un vector perpendicular. Entonces, pensando en la aplicación de Gauss, definida en la superficie en la esfera, podemos definir para cada punto P que tenga coordenadas ABC, definir el normal en P a la superficie como A, B, 0. Es decir, tomamos las dos primeras coordenadas del punto P, las dejamos iguales y en la tercera coordenada ponemos un 0. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la diferencial de n en P. Esta va a ser una función que va de TPS en TPS y recuerden, nos interesa determinar su forma matricial fijando la misma base tanto en la salida, en el dominio de la función como en el codominio. Para hacer esto, repito, no vamos a parametrizar, vamos a ser un poquito más inteligentes, vamos a construir dos curvas pasando por P de tal manera que sus velocidades sean linealmente independientes. O otra forma de decir eso es que las dos curvas son transversales. Una curva la vamos a llamar alfa de t, como pueden ver ahí, digamos, básicamente es la idea de hacer un círculo,
y beta de t va a ser una línea vertical. Entonces esas dos curvas son transversales en el punto P, entonces sus velocidades no son paralelas, y vamos a utilizarlas para calcular la diferencial de n en p. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a parametrizar estas curvas. Aquí sí necesitamos parametrizar las curvas, más no estamos parametrizando la superficie. Como alfa de t básicamente es un círculo, solo que está a la misma altura del punto P, vamos a parametrizarlo como un círculo, es decir, coseno de t más seno de t, coseno de t, seno de t. Pero pues el punto, digamos, yo quiero que en cero esté pasando por ABC, entonces digamos que miro cuál es el ángulo correspondiente a las dos primeras coordenadas AB. Eso está sobre un círculo, entonces hay un teta 0, digamos como una coordenada polar para ese punto, y entonces defino alfa de t como coseno de t más teta sub 0, seno de t más teta sub 0, c. Y listo, en 0 claramente va a pasar por el punto P. La curva beta es un poco más sencilla, solo una línea recta vertical que está pasando por ABC, entonces las dos primeras coordenadas las dejo iguales y simplemente la tercera coordenada uso t más c para que en tiempo 0 esté exactamente en c. Entonces beta en 0 también está pasando por el punto. Hasta aquí lo único que me interesa es que son curvas que están en el cilindro y en el tiempo 0 pasan por el punto P, que tiene coordenadas ABC. Ahora vamos a analizar un poquito cuáles son las velocidades de esas curvas. Bueno, simplemente derivando la derivada de la curva alfa en el tiempo 0 sería menos seno de teta sub 0, coseno de teta sub 0, y 0, pues la tercera coordenada no depende del tiempo, y eso es exactamente menos b, 0. Bueno, ahí simplemente hemos calculado un primer vector. La velocidad de la curva beta es mucho más sencilla, ella es una curva vertical que pasa por el punto, entonces bueno, simplemente es el vector 0,01. Vamos a llamar al primer vector B1, al segundo vector o el vector velocidad de la segunda curva lo voy a llamar beta sub 2. Es facilísimo ver que esos dos vectores son linealmente independientes o no son paralelos en este caso, y eso pues va a ser importante. Es decir, recapitulemos, las curvas están en mi cilindro, pasan por el punto, y entonces las velocidades de esas curvas pues serán vectores del espacio tangente. Bueno, como les decía, no son paralelas, y al no ser paralelas pues necesariamente son linealmente independientes. O sea que tengo dos vectores linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión 2. El álgebra lineal nos dice que estos dos vectores automáticamente forman una base del espacio tangente. Bueno, entonces ahora me interesa saber cómo actúa la diferencial de n en p en esta base. Y básicamente lo que necesito es calcular la diferencial de n en p aplicado al vector b1 y igualmente la diferencial de n en p aplicado al vector b2. Bueno, como en el caso en el plano, pues para calcular estas diferenciales yo lo que hago es mirar la variación del vector n a lo largo de curvas que pasen por el punto con justamente esas velocidades. Pero bueno, las curvas ya las tenemos, arrancamos por la construcción de las curvas. Entonces simplemente vamos a hacer la derivada respecto a t de n compuesto alfa en el tiempo 0 y la derivada de n compuesto beta en el tiempo 0 también. Y ahí estoy calculando paralelamente cómo actúa la diferencial de n en p en esta base. Bueno, en el primer caso yo tengo que mirar cómo actúa n. Lo que hace es, en cada vez que toma un punto, deja las dos primeras, asigna un vector cuyas dos primeras coordenadas son exactamente las mismas dos coordenadas del punto y la tercera coordenada es un 0. Entonces para mi curva alfa, cuyas primeras dos coordenadas son coseno de t más teta sub 0 y seno de t más teta sub 0, pues las dejaré iguales.
y la tercera coordenada de este vector pues será un 0. Es decir, simplemente estoy evaluando n en mi curva. Y bueno, luego tendremos que derivar en el tiempo t0. Pero pues bueno, no será para nada difícil. En el caso de hacer n compuesto beta, pues simplemente repito la idea, es decir, n, cada vez que se evalúa en algo, toma las primeras dos coordenadas de ese algo y luego pone en tercera coordenada un 0. Entonces mi curva beta tiene, las coordenadas son a, b y t más c. Entonces tomo las dos primeras, que son a y b, y en la tercera coordenada pongo un 0. Y entonces vamos a hacer la derivada respecto al tiempo en tiempo 0 en los dos casos. Y en el primer caso básicamente estoy derivando con la curva alfa, o sea, las dos primeras componentes, o sea que voy a obtener menos ba y 0. Y en el segundo caso no depende nada del tiempo, o sea que esa derivada es 0, 0, 0. Bueno, en el primer caso tenemos exactamente el mismo vector b1. Entonces de aquí observamos cosas interesantes. El vector b1 es un vector propio de esa transformación lineal, porque al evaluar en b1 obtuvimos nuevamente b1. Y b2 también es un vector propio, porque evaluamos b2 y nos dio el vector nulo. Claro, en el primer caso es un vector propio asociado al valor propio 1, y en el segundo caso es un vector propio asociado al valor propio 0. Bueno, esto nos dice, vamos a ver, si yo evalúo la diferencial de n en pb1, yo pues escribo eso como una vez b1 más 0 veces b2, y al evaluar la transformación lineal en el segundo vector, pues es 0 veces el vector b1 más 0 veces el vector b2. Es decir que la matriz que representa a esta transformación lineal es la matriz 1, 0, 0, 0 por columnas. Y bueno, lo que nos dice es que los valores propios son 1 y 0, pues ya lo sabíamos de lo anterior, pero fíjense que esta matriz ya está diagonalizada, y entonces los valores propios son los elementos de su diagonal. Bueno, pues creo que hemos acabado, porque entonces la curvatura gaussiana, que es el producto de las curvaturas principales, es 0, y la curvatura media es el promedio, o sea, un medio. Fíjense que al igual que el plano, la curvatura gaussiana es 0, pero difieren de la curvatura media. Efectivamente, sí, digamos, se está curvando. Ahora más o menos verificamos eso. La curva alfa se curva, y la curva beta no se está curvando, es una recta.